Continuando con la programación del seminario, ya es indudable que el desarrollo forestal y producción de plantas que ha alcanzado Chile, siendo uno de los líderes en la región, el desarrollo de la tecnología y el manejo de la producción de plantas son fundamentales en el establecimiento de los futuros árboles, ¿ya? Por lo tanto, vamos a dejar a nuestro próximo invitado, ya para que haga su presentación, al doctor en ciencias forestales, don Manuel Acevedo, del Centro Tecnológico de la Planta, Infor, ya, que nos presentará sobre el manejo y calidad de las plantas, ya. Bienvenido, Manuel. Hola, Rodrigo, muchas gracias. Primero, antes de partir, agradecer a ustedes la invitación por permitirnos formar parte de este seminario. Y como bien decía Rodrigo, yo voy a intentar contarles acerca de lo que dice el título de la presentación. Voy a compartir ahora mi pantalla. Necesito que me digan, obviamente, si la están viendo. ¿La ven? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Están viendo la presentación completa, ¿cierto? ¿Y mi cursor también se ve? Sí. Ya. Un poquitito antes de comenzar, como para contextualizar, porque es probable que muchas personas no conozcan al Instituto Forestal. Bueno, el Instituto Forestal es una institución dependiente del Ministerio de Agricultura, que lo que realizamos es investigación forestal y tenemos un despliegue territorial a lo largo de Chile, partiendo por la sede de Aguitas en La Serena, la región metropolitana, la región del Biobío, donde me encuentro yo hoy, y después Los Ríos en Valdivia y la región de Aysén, teniendo también oficinas a lo largo del territorio como Chiloé, por ejemplo. Yo específicamente me encuentro hoy en el Centro Tecnológico de la Planta Forestal, que es esta oficina donde está aquí en la diapositiva, y el Centro Tecnológico, su creación por allá por el año 2008, más o menos 2009, su creación obedeció a la demanda por incrementar la calidad de las plantas forestales provenientes de los pequeños y medianos viveristas. Si bien es cierto, desde su origen el Centro de la Planta partió principalmente con apoyar a los viveristas en la producción de especies exóticas como son pino radiata y eucalipto. Yo diría que desde el año 2015 esto ya ha cambiado, sin perjuicio de que seguimos trabajando con especies exóticas, apoyando a los pequeños y medianos viveristas. El centro ha abierto fuertemente lo que tiene que ver con generación de investigación para especies nativas. Con respecto a lo que tiene que ver con técnicas de producción, manejo de riego, fertilización y también con técnicas de establecimiento en distintos ambientes, pensando en lo que tiene que ver con compromisos de restauración fundamentalmente. ¿Ya? Eso es un poquitito lo que nosotros hacemos y es lo que quiero contarles hoy en esta presentación. ¿De qué vamos a hablar hoy en esta presentación? Tiene que ver con básicamente dos focos. Lo primero es un diagnóstico, que esto ya lo hemos presentado recientemente, que tiene que ver cómo se producen las plantas nativas hoy en Chile. Y la segunda parte de la presentación tiene que ver cómo se deberían producir para lograr el concepto de planta objetivo. Ya ahí tenemos bastantes desafíos. Nosotros nos encontramos trabajando mucho en lo que tiene que ver con transferencia tecnológica para viveros forestales, para producir plantas bajo este concepto de planta objetivo. Ahora, para quienes no conocen el concepto de qué significa obtener una planta objetivo, ya este concepto viene originalmente el concepto parte de tener plantas con aptitud para el propósito, desde el año 1984. Que después ha derivado en el tiempo el concepto de planta objetivo. A mí me gusta mucho el origen que tiene que ver con aptitud por el propósito, porque en realidad lo que esa frase engloba es que la planta tiene que tener, aquí tenemos una figura obviamente donde vemos nuestra plantita, esta persona es el viverista. Esta planta, el viverista tiene que ser capaz de producir esa planta con ciertos atributos, cierto que esa planta sea capaz de poder cumplir con el propósito para el cual es generada en el vivero, con el objetivo con el cual la planta es generada.
Entonces, por ejemplo, ahí ya comienza el problema para el viverista, es decir, que los objetivos pueden ser múltiples, ¿cierto? Como por ejemplo pueden ser, estos son los objetivos que básicamente, o las normas de desempeño que le exige a una planta cuando estamos hablando, por ejemplo, de plantaciones comerciales. Nosotros queremos de que esa planta, suponiendo que esto es un pino radiata, un eucaliptus, queremos de que tenga una alta sobrevivencia inicial y un rápido crecimiento, o sea, que crezca lo más rápido posible desde el momento en que se establece en campo. Ahora, si el objetivo es otro, por ejemplo, restauración, a lo mejor nosotros queremos de que esta planta solamente sobreviva en campo, y los atributos de esta planta en vivero no necesariamente son los mismos en función del objetivo. Entonces, ahí hay como una primera derivada del concepto, y la segunda es que no es tan sencillo porque, como se ve en la figura, esta planta queremos que cumpla con estos objetivos, pero también hay una diversidad de sitios en los cuales nosotros queremos establecer nuestras plantas. Y por lo tanto ahí hay que trabajar mucho con lo que tiene que ver con los factores limitantes del sitio. Bajo ese concepto, obviamente aquí en la figura se esquematizan, por ejemplo, si nuestro sitio tiene como factor limitante la nieve, ¿ya? O el déficit de precipitaciones o el déficit hídrico en la temporada primaveral estival. Entonces los atributos que debe tener esta planta o que el viverista debe ser capaz de generar en las plantas para que cumplan con ese objetivo en los distintos sitios no son los mismos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el contexto del seminario actual, en donde se ve el tema de arborización urbana, ¿cierto? Pese a que se hacen en la primera región donde ustedes están, la verdad es que obviamente puede ser de que los atributos para esas plantas sean bastante similares a los que nosotros desarrollamos acá. Por ejemplo, para procesos de restauración en la zona del Biobío, por ejemplo, ¿ya? Porque obviamente es el sitio, las condiciones de cuidado que tienen esas plantas, no es lo mismo que establecerlas, obviamente, en desierto o en formaciones xerofíticas, en la cuarta región, etcétera, etcétera. Entonces ahí se van generando un montón de situaciones en las cuales es muy importante tener claro este concepto, ¿ya? Ahora, con respecto a las preguntas, con respecto de cómo se producen las plantas hoy en Chile, las plantas nativas, obviamente, en enero de este año publicamos este trabajo en la revista LAN, en donde yo me voy a referir a ciertos aspectos de ello para de alguna forma ver cómo se producen las plantas hoy. La metodología usada, nosotros utilizamos la información disponible por la Corporación Nacional Forestal desde el año 2016 al 19, que en la página de CONAF uno puede encontrar la producción de plantas nativas. Ya hay un Excel que se descarga en donde está la información de qué especies se producen, en qué región, en qué vivero, etcétera. Y para, de alguna forma, caracterizar cómo se viverizan las plantas, nosotros con dos proyectos que hemos tenido desempeñados acá en la región del Biobío y el Maule, digo ex región del Biobío porque ahora es Biobío, Ñuble y Maule, nosotros trabajamos dos proyectos de extensión caracterizando cómo se producen las plantas. Ahora, ¿por qué es importante estos dos proyectos? Porque estas tres regiones hoy representan como dice ahí, el 78% de las plantas que se producen nativas por pequeños y medianos viveros. Entonces ustedes saben de que obviamente si consideramos la región Araucanía, Biobío, Ñuble y Maule, estamos trabajando ya con sobre el 90% o 85% de las plantas nativas que se producen en Chile, ¿ya? Entonces desde ese punto nosotros tomamos esta información para poder hacer el diagnóstico. Respecto de la disponibilidad de plantas, y aquí vamos entrando un poquitito en los datos, esta tabla lo que muestra en las columnas son la producción de plantas nativas para el año 2016, 17 hacia abajo, 18, 19, el total y el promedio. Lo que está acá son árboles, arbustos y otras especies. Nosotros vemos de que, como aparece acá al lado, existe una alta concentración en la producción de árboles, ¿ya? Que desde el punto de vista de la arborización urbana es bueno que se produzcan porque es lo que mayoritariamente se establecen en programas de arborización urbana. Ahora, cuando lo vemos desde la perspectiva de la restauración de ecosistemas degradados, la verdad es que esto no nos conviene mucho, ¿ya? Porque nosotros queremos otras formas de vida para iniciar procesos de restauración. Ustedes ven de que hay cosas que son interesantes en el último tiempo, que por ejemplo la producción de arbustos en Chile ha aumentado, ya se ha duplicado, pero siguen siendo el 7% de las plantas que se producen en Chile. Ahora, hay un tema que está acá abajo, que lo pongo en este cuadro, y es que el número de especies nativas que se produce año no es menor.
tenemos una problemática de que están muy concentradas en árboles, y dentro de esos árboles hay 10 especies que representan el 70% de la producción de plantas hoy en Chile. ¿Ya? El quillay es por excelencia el árbol nativo que más se produce en los viveros. ¿Ya? Respecto a las temporadas de viverización y la forma de producción de plantas, esta tabla muestra, por ejemplo, las temporadas de viverización, una temporada, 2 temporadas, 3 o más de 4 temporadas, y lo que está acá es el desglose de la forma en cómo se producen, si son en macetas o en bolsas, si la producción de plantas es a raíz desnuda, que es como el símil a un cultivo agrícola, o si se hace en plantas producidas a raíz cubierta. Y dentro de raíz cubierta tenemos tubetes, las bandejas de polietileno expandido y el sistema Patrick. Ahora, para nosotros, para restauración, por ejemplo, nos sirve, según lo que está descrito en la literatura, nos serviría básicamente estas plantas que están acá, de una temporada, y ojalá sacándole el quite a las plantas en bolsas, por lo que les voy a mostrar. Ahora, nosotros privilegiamos o creemos de que estas son las plantas que más nos sirven para restauración, ¿ya? Y es porque fundamentalmente los viveros, cuando pasan 2, 3, 4 temporadas, las plantas no se fertilizan, fundamentalmente se manejan con riego y no se aplican fertilizantes. Y lo otro es que cuando una planta pasa mucho tiempo, muchas temporadas, por ejemplo, en los sistemas de producción comienzan a aparecer estas deformaciones a nivel del sistema radicular o desproporciones. Si ustedes se fijan en la fotografía, que hay un colega del Servicio Forestal de los Estados Unidos con el cual nosotros trabajamos, y si ustedes se fijan, el tamaño de la bolsa está ahí en su pie, que esta persona mide casi 2 metros y la planta sobrepasa a él, ¿ya? Entonces, obviamente, esta planta está completamente desproporcionada para el objetivo que fundamentalmente es el establecimiento en campo, ¿ya? Entonces, hay una serie de ineficiencias que se producen en la producción actual, ¿ya? Estas problemáticas a nivel radiculares tienen evidencias posteriormente en campo, serios problemas de anclaje de los árboles en el sitio y después posteriores caídas, por ejemplo. Entonces, hay un montón de situaciones en las cuales hoy hay que comenzar a trabajar con respecto a la producción de plantas nativas. Respecto de cómo se viverizan las plantas en estos proyectos que yo les estaba mencionando al comienzo, nosotros hemos detectado que el 19% de los viveristas posee algún tipo de formación técnica en producción de plantas. Eso significa que más del 80% no tiene formación en producción de plantas, y es muy común recomendaciones de terceros sin sustento técnico. Y nos hemos encontrado con una diversidad de recomendaciones. La más dramática, por ejemplo, es un viverista que le recomiendan de que aplique herbicida de contacto sobre las bandejas, y el viverista toma esa recomendación y lo hace. Entonces, básicamente está matando sus plantas en las mismas bandejas por no tener consideraciones o no tener apoyo desde el punto de vista de esas recomendaciones. Sin lugar a dudas, el riego es el principal problema en la producción de plantas, y no solamente en Chile. Yo tengo la suerte de conocer experiencias en Costa Rica, en Venezuela, he estado en los Estados Unidos, y la verdad es que el riego es la principal problemática en el manejo de plantas. En Chile, el 100% de los viveristas no tiene un criterio de riego en función de la demanda del cultivo, y eso hace que el viverista aplica agua. Y aquí hay un concepto que nosotros siempre repetimos: aplica agua cuando el viverista cree que las plantas necesitan agua, y no necesariamente cuando las plantas están indicando que necesitan agua. Ese juego de palabras es súper clave con respecto a este tema, y lo que los viveristas han solucionado es sistematizando el riego, aplicando 1 o 2 riegos por día durante un proceso de producción de plantas que puede tardar 7, 8 meses, ¿ya? Otro tema es que solo el 15% declara que realiza análisis químico del agua. Esto es súper relevante para cuando vamos a ver la otra contraparte, que tiene que ver la fertilización en vivero. Aquí hay una fotografía que siempre los que trabajan en vivero siempre muestran, y es que cuando se hace la pregunta de cuál es el químico más peligroso en vivero, las personas siempre tienden a pensar de que son los herbicidas, y la verdad es que no. En la producción de plantas, el mal manejo del agua es el principal causante de pérdidas de plantas y no cumplir con los objetivos de obtener plantas de calidad. Aquí hay ejemplos.
Obviamente la aparición de musgos, esto es por, como dice acá abajo el cuadro, es por mucha agua, exceso de agua, lo que genera este musgo, que es un verdadero tapón que impide que obviamente ingrese el agua en los nutrientes. El exceso de agua también causa enfermedades, como en este caso la botritis, aumenta la lixiviación de nutrientes, por lo tanto los nutrientes se lavan desde las cavidades y van hacia las napas y no en los medios de crecimiento donde queremos que estén disponibles para la planta. En términos de la fertilización, esto también es parte del diagnóstico. El 67% de los viveristas declara tener un esquema general de fertilización sin distinción entre especies nativas y exóticas. Y la mayoría solo maneja NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Y la pregunta que obviamente surge es, bueno, ¿qué pasa con el magnesio, el azufre, los micronutrientes, dependiendo del análisis del agua? Y la razón es que es porque fundamentalmente se trabajan con fertilizantes que provienen de la agricultura o que son formulados para la agricultura, que bien responden obviamente a las necesidades de cada suelo. De hecho, estas empresas que formulan estos fertilizantes tienen diferenciado líneas de fertilizante para suelos de la zona norte, centro y sur, pero nosotros producimos plantas en compost de corteza de pino, mayoritariamente, al menos acá en la zona central de Chile, centro-sur, y este compost de corteza de pino es inerte desde el punto de vista nutricional, por lo tanto no es difícil encontrar deficiencias de elementos como son calcio, magnesio, fósforo, como se ven en las fotografías, clorosis intervenal, apariciones de colores púrpuras posibles vinculadas a posibles deficiencias de fósforo, etcétera, etcétera. Respecto de los atributos de las plantas que se producen, aquí hay una figura que muestra la longitud de tallos de plantas producidas. Acá abajo están los distintos viveros, ¿cierto? Lo que está en azul es el parámetro valores mínimos y máximos en lo que es la norma chilena de material de propagación del año 2006, en donde la única especie nativa que está dentro de esta norma es el raulí. Vemos de que de alguna forma la producción de plantas es bastante variable en términos de este atributo de longitud de plantas que se puede obtener. Hay un porcentaje que está bajo esa norma y otros que están sobre, y un porcentaje de viveros que producen plantas dentro de estos estándares. Si lo vemos desde el punto de vista nutricional, que esto es la concentración de nitrógeno, un elemento en términos foliares para las plantas, se dan cuenta que hay solamente un vivero que está, digamos, sobrepasa el rango levemente, pero estaría dentro del rango, y la mayoría de los viveros, de alguna forma, está a menos de la mitad del nivel mínimo que se requeriría. Entonces, existe una baja eficiencia en la gestión de riego y fertilización por parte de los viveros, y lo que hace aumentar los costos de producción, porque obviamente estamos malgastando agua, recursos, energía, y lo que se traduce en pobres atributos de plantas que se logran, porque obviamente aumentamos la presión de lixiviación y como les contaba anteriormente. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es, bueno, entonces, ¿cuándo y cómo aplicar riego y fertilización para maximizar estos atributos de planta? Y la respuesta es súper sencilla. La respuesta es, bueno, cuando el monitoreo de riego lo determine. Ahora, ¿cómo se implementa este monitoreo? Básicamente aquí hay una figura en donde nosotros vemos, esto es contenido volumétrico de agua desde las cavidades, y nosotros vemos de que una bandeja, una bolsa, lo que sea, tiene una capacidad X de retener agua, y se produce pérdidas de agua, esto es el paso de los días, y nosotros trabajamos con lo que se llama un criterio de riego, es decir, nosotros dejamos que la bandeja o la bolsa pierda un nivel de agua antes de volver a regar. Si ustedes se fijan acá, pasa un día, 2 días, 3 días, ¿ya? Y cuando llega a ese nivel mínimo nosotros volvemos a regar, y así sucesivamente. A diferencia de estar regando todos los días 2 veces por día. Ahora, ¿cómo realizamos este monitoreo? La verdad es que existen varios caminos, varias fuentes, unas más fáciles o más... sí, más fáciles que otras. El monitoreo a través de peso bandeja, como muestra esta figura, o la utilización de sensores, ya como se ve aquí en la figura que uno va, estas curvas están hechas con sensores, nos permite ir monitoreando cuándo se pierde el agua para volver a regar. Con respecto a la fertilización, indistintamente de si las fuentes de fertilizantes son sales o los mismos fertilizantes comerciales que están disponibles, nosotros trabajamos con estas metodologías ya descritas, en donde trabajamos con
macro y micronutrientes en forma completa. Nosotros fabricamos nuestros propios fertilizantes para aplicarlos a las plantas. Eso tiene ventajas desde el punto de vista que te permite controlar precisamente la concentración de cada uno de los elementos en el medio de crecimiento y poderlo cambiar cuando nosotros estimemos que es conveniente cambiarlo, ¿ya? En función de esto, yo les voy a mostrar algunas experiencias de los resultados que se obtienen cuando se implementa esta metodología. Ya, este es el caso de plantas que trabajamos junto al Ministerio del Medio Ambiente para lo que era la restauración del ecosistema Cayumanqui, acá en la región del Biobío, en donde nosotros apoyamos al Ministerio del Medio Ambiente en lo que tiene que ver con estos temas de producción de plantas para estos programas de restauración. Este proyecto fue del año 2015 al 2018 y las especies, algunas que nosotros trabajamos acá son arrayán, avellanillo, corcolén, culén, espino, huincán. Los que están destacados en rojo, a diferencia de los otros que son arbóreas, también hemos trabajado con muchas arbustivas, no solamente arbóreas, sino que también arbustivas. Algunos de los resultados, si ustedes se fijan acá hay una regla, siempre aparece una regla, que esa regla tiene 30 centímetros y estos son imágenes de plantas de distintas especies como laurel, arrayán. Lo importante acá es que esto es en una temporada de viverización. Desafortunadamente nos hemos encontrado con algunas personas que creen de que como se realizan las cosas en vivero, una planta nativa tiene que estar lista en 4 temporadas y eso no es así. Lo que pasa es que cuando se manejan las plantas de esa forma, es esperable que las plantas tengan atributos en 2 o 3 temporadas, pero cuando se maneja en forma consistente, la verdad es que es posible tener la mayoría de las especies en una sola temporada en vivero, ¿ya? Lo que está acá abajo son los resultados nutricionales de estas plantas al finalizar la primera temporada de viverización. En este caso estoy mostrando fotos de arrayanes, laureles, lingues, Persea lingue, ahí está nuevamente la regla. ¿Y por qué para nosotros es importante esto que está abajo, que tiene que ver con las concentraciones de nutrientes? Es porque la concentración de nutrientes es súper importante para lo que tiene que ver con un atributo de plantas que se llama potencial de crecimiento de raíces. Aquí hay una imagen de la prueba que nosotros hacemos. Si ustedes se fijan, comienzan a aparecer lo que nosotros evaluamos es la aparición de nuevas raíces desde el sistema radicular y que se ve mejor en esta fotografía en donde nosotros evaluamos cuántas raíces nuevas se producen en un periodo de tiempo y cuál es el largo de las raíces, porque este potencial es el que le permite a la planta establecerse lo más rápido posible en campo. Otra fotografía respecto utilizando la misma metodología que les estoy contando para una especie que para nosotros es emblemática porque está en peligro de extinción. Nosotros nos hemos enfocado nuestro esfuerzo en trabajar bastante con especies que están en peligro o tienen algún grado de vulnerabilidad ecológica y este es un ejemplo de ello. Hoy en día el desafío se nos viene por esto, básicamente, o entre otros, no solamente por esto básicamente, sino que también hemos ampliado lo que tiene que ver con producción de plantas para humedales, como juncos, como esta cortadera que también, o las mismas naicas, que obviamente en la zona centro-sur aparecen ligadas a los cursos de agua y que obviamente en programas de protección de cursos de agua tienen una función súper importante, pero la metodología que nosotros estamos utilizando de producción, de manejo, son vinculadas a controlar el agua que le damos, que de alguna forma aplicamos, y la fertilización, como ya les conté. Y un poquitito como para ya ir terminando en función del tiempo con respecto a este tema de cómo obtener calidad de plantas, el concepto que yo quería contarles es que solo cuando manejamos correctamente y hacemos uso adecuado de las dos principales herramientas que tiene el viverista, que se llama riego y fertilización, podemos generar plantas con aptitudes para el propósito, sea arborización urbana, sea restauración acá en la zona central, sea establecimiento de plantas para protección de humedales, riberas, en el sur de Chile, etcétera, etcétera. Eso es, Rodrigo. Gracias, Manuel. Muy interesante todo el tema. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y compartir toda su experiencia, ¿ya? Muy interesante. Tenemos algunas preguntas, ¿ya? Saludos, Manuel, dice. Para un rápido establecimiento, ¿qué tipo de tamaño de plantas recomiendas?
ya me Y imagino para el tema de la arborización urbana. ya, no sé si todavía estoy compartiendo pantalla, creo que no, Rodrigo, ¿cierto? Estamos No, solamente los dos. Ya. Eh, la pregunta, obviamente, a ver, no voy a partir con la arborización urbana, sino más bien voy a partir con lo que tiene que ver con donde se tiene más experiencia, que tiene que ver con procesos de restauración o atributos de planta para ecosistemas mediterráneos. La verdad es que cuando se hablan en esos ecosistemas ya hay literatura bien consolidada, científica, que las plantas que son de mayor tamaño, siempre y cuando obviamente sean proporcionadas y no existan estas desproporciones que yo mostré en la presentación, son las que mejor, tienen mejor desempeño en campo. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que plantas muy grandes no necesariamente son mejores. Es mejor tener plantas bien proporcionadas en términos de volumen de raíces o raíces, biomasa aérea, más que una planta de un tamaño X per se. Para mí siempre va a ser fundamental el hecho de que indistintamente de ese tamaño, la proporción de estas dos masas sea la adecuada y que tenga buena concentración interna de nutrientes para lo que permita la expresión de este potencial de crecimiento de raíces, que es básicamente, nosotros siempre hablamos de una mochila de nutrientes que la planta debe llevar cuando se va a campo, porque eso es lo que utiliza la planta para poder establecerse en campo, ¿cierto? Las fertilizaciones que se hacen posteriormente en el establecimiento puede que surjan efectos a posterior, pero no cuando se produce la primera temporada de establecimiento en campo. Ahí la mochila de nutrientes que el viverista le da a la planta para que de alguna forma se establezca es fundamental. Entonces, el tamaño, más que en tamaño per se, diríamos que la proporción en términos de estos atributos, biomasa aérea radicular, y que sean bien cargadas nutricionalmente. Eso es como una recomendación básica. Ya. Nadia Verónica Nieto pregunta, ¿tienen una línea de producción y manejo de estratas inferiores, arbustos, herbáceas, cactáceas? Nosotros acá en el centro de la planta, en BioBio, como mostré, estamos trabajando bastante lo que tiene que ver con otras formas de vida, aparte de las arbóreas, que en especies nativas hay que obviamente seguir trabajando. Nosotros acá en BioBio, obviamente con cactáceas no trabajamos porque obviamente no las tenemos presentes o no son abundantes, pero los colegas que trabajan en la sede de Aguita, en La Serena, ellos sí están trabajando con formaciones xerofíticas, en donde las cactáceas son un componente y están también comenzando con temas de producción de cactáceas y otras especies de la zona norte. Lo que sí es un tema que nosotros tenemos pendiente de comenzar a trabajar, son herbáceas nativas para el establecimiento, para que comenzar los procesos de sucesión, obviamente en procesos de restauración. Las herbáceas siempre son un tema pendiente en términos, pero lo que son, por ejemplo, como les mostré, arbustivas, arbóreas, tenemos bastante experiencia, estamos obviamente acumulando experiencia año a año y tras proyectos que postulamos y llevamos a cabo. Hemos trabajado hoy en día con producción de plantas para humedales, que también son súper necesarias para la restauración de esos ecosistemas. ¿Y qué otras más? Hay algunas lianas trepadoras que también se han trabajado con fines de productos forestales no madereros. También las hemos propagado en el vivero, pero sin duda que cuando hablamos de especies nativas, eh, el desafío es mayor. No tenemos mucha experiencia en herbáceas, por ejemplo. Ya. Consulta de Mónica Musalem. Lo saluda. Hola Manuel. Saludos para Mónica ¿Cómo, también. cómo controlan la aparición de los musgos que sellan el sustrato en propagación? Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que como yo mostré en la presentación, cuando uno controla el riego de la forma en cómo se hace y no se aplica sistemáticamente, el musgo desaparece. Lo mismo que las enfermedades fungosas a nivel de follaje, sobre todo. Nosotros,
como recomendación, la mejor forma de lidiar contra el musgo es manejar riego. Nosotros escasamente tenemos que hacer extracciones de musgo desde las cavidades, que dicho sea de paso es una labor que es sumamente costosa porque el rendimiento es muy bajo, pero la mejor forma para lidiar con enfermedades fungosas a nivel de follaje, como es la botritis, el musgo desde las cavidades es primero, manejo de riego; segundo, manejo de riego; y tercero, manejo de riego. Esa es la solución para estos temas. Súper. ¿Cómo hacen el manejo de endurecimiento, pensando en la sobrevivencia en climas extremos? Esa es una muy buena pregunta. Desafortunadamente, y aquí hay que ser honestos, nosotros hemos tenido intentos muy incipientes para el proceso de endurecimiento. La razón es para poder endurecer una planta en la fase de endurecimiento, primero se tiene que nutrir bien en la fase de pleno crecimiento. Y hasta ahora nosotros hemos enfocado nuestros esfuerzos en cómo nutrir bien en pleno crecimiento para lograr inducir este famoso aclimatación a distintos factores, el frío, el déficit hídrico, como son los principales. Entonces, dicho eso, es que nosotros recién estamos comenzando con ensayos, experiencias o experimentos que nos permiten ver la eficacia del endurecimiento en vivero sobre el desempeño en las plantas. Y la razón es por la cual era la que dije anteriormente. No se saca nada con llegar a un periodo, si se maneja el riego mal y se maneja mal la fertilización, no se saca nada con llegar a una época de la producción y comenzar a hacer cosas distintas para pretender de que vamos a endurecer planta, porque en realidad no estamos haciendo endurecimiento efectivo propiamente tal. Entonces, la recomendación es que quien quiera comenzar a trabajar temas de endurecimiento, primero tiene que trabajar muy bien lo que tiene que ver con manejo de riego y fertilización, lograr esos niveles nutricionales a nivel foliar de las plantas para recién pasar a lo que tiene que ver con endurecimiento. Nosotros también es algo que estamos comenzando a trabajar, desafortunadamente, porque es algo que las preguntas que han hecho obviamente del endurecimiento es información que se requiere hoy para comenzar a establecer plantas, pero desafortunadamente en nuestras especies nativas hoy le estamos dando el peso que requieren o que se requiere para los distintos desafíos que tenemos. Restauración, recordemos que Chile tiene compromisos internacionales con respecto a estos temas y hoy estamos comenzando a, como se dice en buen chileno, a hincarle más el diente. Adrián Ibarra pregunta, ¿han estudiado las ventajas de las procedencias? ¡Ay, qué buenas preguntas! La verdad, lo que sí tenemos nociones y tenemos una publicación que sacamos en términos de cómo las procedencias frente a un mismo manejo en vivero, es decir, utilizando el mismo riego y fertilización, influye sobre el desempeño de las plantas. Y ese es un hecho que es súper claro. Nosotros vemos como, por ejemplo, necesitamos, bueno, nosotros en el centro de la planta tenemos que producir plantas nativas para distintas investigaciones de los colegas a lo largo de Chile, sobre todo lo que tiene que ver desde la región metropolitana hacia el sur. Y obviamente recibimos procedencias, por ejemplo, una misma especie, boldo desde Linares, desde la región del Maule, desde la región del Biobío, etcétera, etcétera. Nosotros vemos cómo existen diferencias de crecimiento y de atributos de planta frente a un mismo riego, una misma fertilización. Y obviamente que ahí hay un tema que, al menos en esta publicación que les estoy mencionando, hay diferencias notables en cómo las procedencias influyen sobre el desempeño. Y es algo que hay que tenerlo súper presente en el contexto que estamos viviendo de cambio climático y ver qué atributos o rasgos de las plantas o de las procedencias de donde provienen esas plantas son más aptas en el contexto de que las precipitaciones van disminuyendo, de que a lo mejor obviamente siempre ya es conocido de que el desierto avance hacia el sur y obviamente hay todo un tema a considerarlo para la producción de plantas que es no sé si el concepto es ecotipos, pero considerarlos para la producción, para los programas de restauración o establecimiento de plantas.
Nosotros tenemos algunas experiencias, pero es sumamente relevante en el contexto que estamos viviendo y en el contexto futuro que también tenemos que enfrentar. No basta con seleccionar un boldo simplemente, sino que tiene que ser un boldo que viene de, obviamente, de una procedencia conocida y que tenga atributos que le permita desempeñarse bien al sitio donde va a volver. Ahí está de vuelta el concepto de calidad de planta respecto del sitio. ¿Se fijan? Limitantes del sitio. Sería bueno que nos pudieras compartir la publicación que nos indica. Ningún Ya para problema. poder compartirse a todo el público que está atento escuchando. Y bueno, en este mismo sentido, dentro de la misma consulta, si tienen registradas procedencias altamente resistentes a la sequía, ya pensando en procedencias que pudieran responder a latitudes más nortinas, temas más, climas más desérticos, ya zonas más áridas como el norte de Chile. O sea, altamente a la sequía no. Hemos caracterizado procedencias obviamente que tienen mayor atributos de desempeño superiores frente a otras procedencias. Obviamente nosotros enfocamos más nuestro trabajo, al menos acá en el centro de la planta, en la región donde nosotros nos desenvolvemos, que podría ser la zona central de Chile. Y en ese sentido, con respecto a la pregunta, sí hay grandes diferencias que hay que considerarlas. Yo sé que obviamente hay otros colegas de universidades, de centros de investigación que también están abordando estos temas en términos de los efectos de estos rasgos funcionales que tienen en función de procedencia y las especies para que sea tomada la decisión respecto después de decirle al vivero propague estas plantas porque son las que tienen los rasgos de mejor desempeño para, por ejemplo, la región metropolitana, la quinta, la sexta, lo que sea, o más al norte, ¿se fijan? Eso sí se está haciendo. Nosotros obviamente tratamos de aportar desde nuestro nicho que tiene que ver con caracterización de técnicas de producción de plantas, pero sí es un tema que se está tratando hoy en día en nuestro país, afortunadamente. Ya. Mónica Musalem consulta nuevamente, dice, ¿qué efectos tiene para los árboles el traslado de sitio que genera corte de sus sistemas radiculares, ya que ocurre mucho en el espacio urbano? Obviamente que lo que está detrás es en función de, bueno, los cortes, el manejo radicular, ya sea en producción de plantas a raíz desnuda o raíz cubierta, es algo que se realiza. Y obviamente el cortar la raíz tiene una serie de consecuencias desde el punto de vista, bueno, fisiológico, tiene una serie de consecuencias, pero también desde el punto de vista hidráulico físico. Obviamente si el corte de las raíces deja cuando se extraen los árboles, deja una gran masa foliar, pero nosotros la extracción la hacemos con muy poco sistema radicular, obviamente lo que vamos a estar causando es un desbalance gigantesco desde estos temas hidráulicos de suministro de agua, y lo más probable es que esa planta no tenga ninguna posibilidad de prosperar cuando la queramos establecer en el sitio donde vaya. Entonces, esas consideraciones son súper necesarias cuando queremos enfrentar o tenemos que realizar este tipo de movimientos de plantas. ¿Ya? Obviamente que es posible cortar sistemas radiculares, pero siempre y cuando se tengan estas consideraciones de lo mismo que hablábamos en términos de proporción, porque si no vamos a estar derechamente condicionando la supervivencia de esa planta cuando la trasladamos. Es súper relevante la pregunta que hacen, en el contexto de mover plantas de un sitio a otro. Por eso hay uno en estos temas ve, por ejemplo, máquinas en otros países de que obviamente hay unos camiones gigantes que toman prácticamente la mayor volumen de raíces que puede, ¿cierto? Cuando trasladan árboles completos. Y la razón de eso, de esa tremenda maquinaria, es precisamente para poder tomar la mayor cantidad de volumen radicular que le permita a ese árbol no caer en este tema de una falla hidráulica al momento de establecerlo en otro sitio. Ya. Adrián, consulta nuevamente, ¿cómo se abastecen de semillas? ¿Tienen un programa de recolección de semillas? ¿Ya? Y por otra parte, ¿sí tienen ustedes algún programa de capacitación? En ¿Ya? términos de producción de Como, plantas. como Infor. Claro. Ya, con respecto al abastecimiento de semillas, hasta ahora nosotros con los programas que hemos trabajado, como el Ministerio del Medio Ambiente, siempre tratamos de que obviamente el abastecimiento de semillas sea de procedencia local.
En el caso del Ministerio del Cerro Cayumanqui u otros de los distintos ensayos que tenemos en el instituto, por ejemplo, nosotros hemos propagado plantas de ulmo para Valdivia, y obviamente los ulmos, la colecta de semillas se hace en Valdivia, se producen acá en el centro de la planta y las plantas retornan a Valdivia. Lo mismo estamos haciendo ahora, por ejemplo, con Coihuechilote, desde Castro. En el caso del Cayumanque, las semillas se colectan en el Cerro Cayumanque, se propagan obviamente en el vivero y regresan al Cayumanque. La propagación para esto, o sea, la colecta de semillas, siempre tratamos de hacerla nosotros. La razón es que desafortunadamente en lo que tiene que ver con el abastecimiento de semillas forestales, nuestro sistema no está normado. A diferencia de las semillas y plantas agrícolas que tiene una norma, ya en el año 70 y algo se generó la ley de este tema y obviamente la contraparte agrícola sacó los reglamentos para este tema. Es por eso que, por ejemplo, las papas no se pueden mover libremente. Acá en el sur, obviamente, hay barreras y controles, pero desafortunadamente en lo que tiene que ver con semillas de plantas, hay un reglamento de semillas de plantas que el instituto trabajó en un proyecto para presentarlo para la evaluación en el Congreso y desafortunadamente no se ha evaluado. Entonces, hoy en día existe mucha informalidad con respecto al abastecimiento de semillas. O sea, yo puedo comprar lenga y una persona me puede decir, yo te vendo lenga, y te dice, yo la... Nosotros siempre decimos una broma, pero decir, ¿de qué procedencia quiere que sea? Porque en realidad no tenemos un sistema de trazabilidad ni origen, destino en términos de dónde viene y hacia dónde va eso. Entonces ese es un tema que en términos normativos también tenemos que trabajar para lo que tiene que ver con no mover semillas o plantas desde regiones que podemos estar haciendo temas de movimientos de especies que son genéticamente ya incompatibles, de poblaciones que son distintas genéticamente. Entonces ahí hay un tema. Nosotros tratamos de hacerlo siempre, nosotros nuestras propias colectas y siempre considerando semilla local, o sea, de procedencia de donde van a ir las plantas, producimos las plantas y vuelven a ese sitio. Ya. Y con Karen, respecto al tema de transferencia, sí, nosotros realizamos cursos que tienen que ver con producción de plantas, manejo, lo estamos haciendo, capacitación a viveristas, siempre lo estamos haciendo rutinariamente. ya, y entre instituciones públicas también prestan apoyo entre capacitación a instituciones públicas, Así trabajo es, colaborativo, así ya. es. Nosotros, bueno, hoy estamos intentando llevar adelante un proyecto en donde queremos trabajar junto con la Corporación Nacional Forestal en términos de capacitar. Nosotros hemos tenido acá en Biobío a los viveristas de la Corporación de CONAF, desde Arica Parinacota hasta Tierra del Fuego, pasando por Juan Fernández. Estuvieron acá con nosotros en donde hicimos un curso de producción de plantas, pero para lo que tiene que ver con la producción de plantas, si bien es cierto, los cursos teóricos son importantes, a nosotros en estos proyectos que hemos desarrollado es muy conveniente para el viverista tener la figura de acompañamiento de la producción. Porque la teoría, si bien es cierto, es necesaria, hay muchas cosas que uno los va viendo en el proceso de producción de plantas. Y ahí es donde uno tiene que obviamente trabajar junto con el viverista para hacer correcciones, decir, mire, aquí hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. La teoría es importante, pero la práctica que se realiza junto con el acompañamiento, nosotros, al menos con estos proyectos y copiando lo que hacen los colegas en el Servicio Forestal de los Estados Unidos, con quien nosotros hemos trabajado bastante, es súper importante, súper importante. Ya, está súper, súper interesante el tema, nos han bombardeado con preguntas. Me Karen imagino. Yampara dice, para la fertilización de especies nativas, ¿de dónde han obtenido los datos de fertilización óptima? ¿Ya están probando o experimentando? Esa es una buena pregunta y a lo mejor lo que voy a decir puede ser que hay personas que no le guste, pero nosotros, y es súper honesto, yo cuando comencé a trabajar temas de manejo de fertilización en vivero en la universidad, yo partí trabajando con manejo de fertilización en eucaliptus globulus fundamentalmente. El modelo de eucaliptus en términos del manejo nutricional me ha servido para hacer el trabajo que estamos haciendo hoy en el centro de la planta. Y la razón es una,
Si alguien quiere ir a buscar esquemas de fertilización específicos, por ejemplo, para las especies que yo mostré, que es el quillay, el arrayán, no los va a encontrar. Derechamente no los va a encontrar. Nosotros hemos utilizado la estrategia pero sí hay un hecho que es común, y es que la fisiología de la nutrición es una indistintamente de la especie. Por lo tanto, lo que hemos hecho es trabajar, por ejemplo, un esquema de fertilización que tiene mucho de origen de lo que se ha trabajado en Eucalyptus globulus, y lo que hemos hecho es comenzar a adaptarlos a especies. ¿Ya? En el camino nos hemos dado hartos costalazos, en el sentido de que nos hemos encontrado que especies que nosotros pensábamos de que no iban a reaccionar con respecto a una forma de fertilización, reaccionan muy bien. Y hemos tenido que trabajar mucho en términos de, como yo le llamo, mover perillas de riego, perillas de fertilización, para ir encontrando esquemas que nos permitan producir plantas con atributos deseables en una temporada. ¿Te fijas? Entonces, hoy no tenemos un esquema específico para cada especie. Sí podemos tener recomendaciones respecto de un esquema para un grupo de especies, como por ejemplo los notofagus en general, llámese roble, coihue, raulí, el mismo gualo, el mismo ruil. La verdad es que son bastante homogéneos en cómo responden al manejo de fertilización y de riego. Entonces ahí hay un claro ejemplo de cómo uno puede agrupar especies para un manejo. Las mirtáceas son otro ejemplo bien claro para nosotros, arrayán, luma, o los mismos arbustivas como la murta, la murtilla, y otras. Bueno, ¿ustedes qué infraestructura de vivero tienen en el centro tecnológico? Es bien básico. Hay un tema que también nosotros lo recalcamos muchísimo, de que las personas creen por lo general de que tener infraestructura súper tecnologizada es lo que te va a asegurar producción de plantas de calidad, y eso es un error. Obviamente que si cuando nosotros queremos producir plantas en Magallanes, por ejemplo, si no artificializamos el ambiente, no vamos a poder producir ninguna planta. En esos extremos sí es importante la tecnología, pero en la zona central de Chile la verdad es que nosotros tenemos mesones de producción, como los vieron en la presentación. Nuestra producción se hace a cielo descubierto, no utilizamos mallas, mallas Rachel. Se utiliza solamente para una fase, que es la fase inicial, que tiene que ver cuando hacemos el repique, que es el paso de plántulas desde un almácigo a la bandeja para que quede una planta por cavidad, y el resto de la producción lo hacemos todo a cielo descubierto, como se hace o a pleno sol. Pero lo que sí hacemos, y que es ley, es manejar riego y fertilización. Sin eso, la verdad es que se caen en las mismas problemáticas que conté al comienzo. No es muy sofisticado lo que nosotros tenemos. Un invernadero donde tenemos nuestro almácigo, y después esas plantas pasan a cielo descubierto, a completa solana, como se dice. Héctor Reyes nos pregunta qué tan importante es la calidad de las plantas madre de donde se obtienen las semillas en la propagación gámica. Nosotros no lo tenemos claro, sin perjuicio de que hemos visto de que el efecto madre, que se llama obviamente, nosotros hemos separado la fuente, cuando ustedes producen plantas nativas se encuentran con una variabilidad gigantesca de tamaño, a diferencia de lo que es un vivero, por ejemplo, forestal de especies exóticas, en donde ustedes ven y eso es obviamente por manejo genético, ustedes ven obviamente las mesas de producción de pino son prácticamente una mesa de pool, súper homogéneas las plantas, pero cuando trabajamos con especies nativas, intentar obtener eso no es posible. Es bueno que sean diversas, que existe variabilidad. Lo que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de que gran parte de esa variabilidad que se obtiene en una misma población se debe al efecto madre. Cuando uno colecta las semillas de un árbol, se da cuenta de que ya los colores son distintos con respecto a otro árbol que puede estar distante a 30 metros, ya, o 10 metros. Cuando se producen esas plantas separadas por madre en el vivero, también encontramos que tienen tamaños distintos, y gran parte de la variabilidad está explicada por ese efecto madre. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que eso tiene sobre el desempeño de plantas? Hasta ahora nosotros no lo hemos evaluado. En la literatura sí existe información de estos efectos maternales que se llaman, ¿ya? Pero para nuestras especies nativas es parte de lo que, por ejemplo, estamos trabajando con los colegas chilotes, con la producción de olivillos y coihues,
que están de una procedencia de Castro, pero que están separados por madre. Queremos hacer evaluaciones de eso para ver qué implica, obviamente, es colectar desde el punto de vista de la variabilidad, colectar plantas o semillas más bien de un árbol o de otro. Ahora, con esto yo no estoy diciendo de lo que hay que hacer es simplemente seleccionar los plantas mejores, porque ahí hay una consecuencia genética desde el punto de vista de la variabilidad, que no es lo que queremos para nuestras especies nativas. ¿Se fijan? En el contexto de cambio climático que estamos viviendo, nosotros queremos que exista la mayor cantidad de diversidad genética para los procesos de adaptación futuros. Entonces, yo simplemente, con respecto a la pregunta, estoy diciendo lo que hemos visto. Ahora, ¿cómo se utiliza eso? Hay que seguir trabajando con respecto a eso, pero sí es un hecho, influye muchísimo el efecto madre. ¿Qué opinas del sistema de migración asistida? Nos pregunta Mónica Musalem. Yo creo que es algo a lo cual tenemos que abrirnos para conversar y evaluar los pros y los contras de realizarlo. Lo que es un hecho, Mónica, yo sé que está en la zona central de Chile y ella y otros colegas están viviendo en carne propia lo que es que la vegetación se esté secando dramáticamente, secando, y obviamente eso influye en que a lo mejor esas mismas fragmentos de bosque no son capaces de generar semillas para poder iniciar procesos de migración en el hipotético caso de que lleguemos a la conclusión de que es lo necesario. Por ejemplo, en el caso del ruil, que es esta especie que yo les estoy contando, en donde nosotros afortunadamente tenemos algo de experiencia, yo creo que es sumamente necesario. Nosotros tenemos ruiles acá en el centro de la planta y la verdad es que el crecimiento es bastante bueno. Realizar a lo mejor una migración asistida para resguardar la conservación ex situ, ¿sí? De ese material genético, a lo mejor es sumamente necesario. Colegas del instituto lo están haciendo con araucaria, ¿ya? En miras de que obviamente poder resguardar la variabilidad genética de la araucaria, pensando obviamente en cuál va a ser el escenario futuro que nos vamos a enfrentar desde el punto de vista del cambio climático. Y eso es de alguna forma también comenzar a realizar esta migración asistida. Yo creo que para algunas especies, o para la mayoría de las especies, sobre todo en la zona central, es algo que, que es una opción, y una opción que creo que obviamente hay que evaluarla y que puede ser que sea súper factible y que tengamos que hacerla, derechamente. Sobre todo por las imágenes dramáticas que estamos viendo desde, yo diría, la región metropolitana hacia el sur, sexta, séptima región. Claro. Desde el norte de Chile nos pregunta Mauricio Granjam, ¿qué diferencia existe entre el conocimiento de viverización de plantas entre la zona norte y la producción en la zona centro y sur? ¿Existe un déficit de investigación experimental en el norte de Chile? Uy, esa pregunta está difícil, la verdad es que yo no lo tengo claro. Yo sé que obviamente, como te digo, hay colegas en el norte que están trabajando eh, en sus ecosistemas, en sus territorios con respecto a esto. Por ejemplo, yo les mencionaba que los colegas de Diaguita, y por cierto, en las universidades en el norte, al menos en La Serena, yo sé que se trabaja en estos temas. Desconozco, y aquí obviamente no, es porque ni siquiera conozco el norte de Chile, yo no conozco la primera región, la segunda, la tercera, pero me imagino que se está generando investigación respecto a esa temática. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que el concepto es buscar, como lo dije en la presentación, los atributos que de alguna forma mejor se desempeñan para los distintos ecosistemas o zonas en las cuales nos estemos trabajando. El norte, eh, la región de, no sé, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, nosotros en Biobío, hacia el sur, por ejemplo, nosotros también estamos trabajando con los colegas en los lagos, en Chiloé, porque allá el factor limitante, por ejemplo, es el anegamiento en invierno, ¿se fijan? Y cuando las plantas pasan 4 o 5 meses bajo anegamiento o 3 meses bajo anegamiento, los atributos que tienen que tener son otros, las técnicas de establecimiento son otros, sin perjuicio que lo que queremos es exactamente lo mismo, que sobrevivan la mayor cantidad de plantas posible para que comiencen los procesos de sucesión, revegetación en los distintos territorios. Pero es súper importante internalizar el concepto de calidad, de aptitud para el propósito. Y así cualquier profesional que se desempeñe, ya sea en la primera región, en Biobío, en la metropolitana, en Magallanes,
lo implementen, porque lo que está detrás es obviamente poder producir plantas que se adapten, tengan atributos que les permitan desempeñarse bien en el sitio donde se va a hacer la reforestación, revegetación, forestación, cualquiera sea. Ok. Manuel, bueno, para finalizar, eh, bueno, comentarte que nosotros en el norte de Chile, específicamente en la región de Tarapacá, en Alto Hospicio, nosotros tenemos un parque que es parte del programa de conservación de parques urbanos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Ya? Es un parque propiedad del Servio Región de Tarapacá, así como tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo una red a lo largo de todo Chile. Me parece que en el Biobío es Cerro Caracol, si no me equivoco, en Concepción. Sí. ¿Ya? Y así en cada región tiene sus parques. El Parque Metropolitano también es parte de la red que administra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ya nosotros como Servio Tarapacá tenemos a cargo el Parque Santa Rosa y estamos trabajando en un programa de arborización urbana para poder adaptar especies de bajo recurso hídrico, ¿ya? Entonces, bueno, la idea es poder contar con ustedes, ¿ya? Para que, una, conozca el norte de Chile, y dos, podríamos hacer una alianza estratégica quizás entre entidades públicas, tanto a nivel de ministerio, a nivel central, como a nivel regional, local, como Servio Región de Tarapacá, porque estamos trabajando nosotros en un proyecto. De hecho, el seminario en el cual estamos actualmente está enmarcado dentro del proyecto en el cual nosotros estamos trabajando. Ya nosotros actualmente en el parque se producen especies, se producen variedad de especies para autoconsumo del parque, para hacer actividades con la comunidad, para hacer donaciones quizás a proyectos. El año pasado se hicieron donación a un proyecto vial que teníamos acá nosotros, se donaron alrededor de 200 especies para complementar el proyecto. Se han hecho proyectos en conjunto con conjuntos habitacionales, ya donde se le presta el equipo del parque que está a cargo ahora del parque, le presta apoyo técnico ya para enseñarles a plantar, porque acá nosotros tenemos un tema muy particular que se da en el norte de Chile, que es el suelo salino, ¿ya? Incluso nosotros, nuestra normativa para construcción de viviendas, ya como ministerio, tenemos un itemizado regional específicamente para acá, para Alto Hospicio, para la construcción, es un itemizado totalmente distinto al resto del país porque tenemos un problema muy particular que es el suelo salino, ¿ya? Entonces, el suelo salino lo que provoca es la roca de sal al entrar en contacto con la humedad, con agua, se va socavando, se producen socavones tanto en las avenidas, socavones debajo de las viviendas, y es un problema muy grave que tenemos acá en el norte de Chile. Entonces, de primero se comenzó como que ya, no planten porque se va a socavar todo, ya. Pero la idea de nosotros, la visión que nosotros tenemos es, sí planten, pero háganlo de esta forma. Entonces, es súper importante el apoyo técnico, ya enseñarle un poco, fomentar el tema de la educación en cuanto al arbolado, en cuanto a la mantención de la especie, en cuanto a qué tipo de especies se pueden plantar, cuáles son los cuidados que deben tener, porque a veces por un desconocimiento, claro, la gente tiende a poner especies que no corresponden, o quizás el cuidado que les dan no es el adecuado. ¿Ya? Entonces nosotros estamos trabajando acá en el norte, incluso el Parque Santa Rosa tiene un vivero que actualmente funciona así, tal como lo indicaban ustedes, con infraestructura súper básica, ya se producen alrededor de 200, 300 especies mensuales, que son básicamente para el consumo del parque, para actividades que tenemos con la comunidad, ya, pero la idea de este proyecto es hacer un proyecto ya para generar investigación dentro del Parque Santa Rosa, generar investigación, generar las alianzas ya tanto con universidades, con otras instituciones como CONAF, Agricultura, ya, gobiernos regionales, ya, y poder generar ¿cuánto se llama? Poder generar todas las redes, tanto con instituciones públicas como privadas, en pos de la arborización urbana y en pos del desarrollo regional, y no solo regional, pues podemos ser también un aporte, ¿ya? Para el resto del país, trabajando desde el desierto en zonas áridas, ¿ya? Eso más que nada, así que la invitación está hecha para
que podamos trabajar en conjunto con Gustavo, con Adrián, que son los chicos que están a cargo de este proyecto en esta etapa. Ya viene una segunda etapa que ya es la adecuación del vivero, poder tener un poco más de tecnología para poder llevar a cabo el proyecto. Y bueno, agradecer tu participación, ya todo tu conocimiento, estuvo muy buena la presentación, nos bombardearon a preguntas, ya creo haber respondido todo, y si se nos pasó alguna en virtud del tiempo, las vamos a hacer llegar a la audiencia, ¿ya? Así que muchas gracias, Manuel, muchas No, gracias por muchas todo, gracias a ustedes. ¿ya? Y nos compartes, claro, las publicaciones que nos indicaba, también tu correo, tu contacto, y se agradece tu participación y tu disponibilidad para estar en este seminario. Nosotros, o sea, Rodrigo, nosotros, o sea, con respecto a lo que tú dices, y yo le decía a Gustavo en su momento, tenemos toda la disposición para trabajar. Obviamente que nosotros lo hacemos acá, por ejemplo, con las municipalidades, siempre estamos trabajando en conjunto, universidades, y obviamente poder apoyar y trabajar desde la región de Tarapacá, ya sea con los distintos colegas que conformamos el instituto en esta temática. La verdad es que, o sea, al menos nosotros desde acá del centro de la planta para estos temas estamos 100% disponibles, ya sean con universidades, con CONAF, con todas las instituciones. Es la única forma en cómo creemos que debemos enfrentar los distintos desafíos que tenemos como sociedad. Entonces, nosotros siempre decimos que el tiempo es escaso, pero tratamos de apoyar en todo lo que se pueda: investigación, transferencia tecnológica, capacitación a distintas instituciones, también formación de nuevos viveristas, por ejemplo, son súper necesarios y escasos hoy y en el futuro para nuestro país. Entonces, las puertas del Centro Tecnológico y del Instituto siempre están abiertas para trabajar en conjunto. Súper, Muchas súper. gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, continuando con el programa del seminario, muy interesante la presentación de Manuel, y bueno, agradecerle todas las respuestas que nos dio a todas las consultas de la audiencia. Pueden